Tipos de recuerdos. Hay memorias a largo plazo y memorias a corto plazo, también llamadas memorias de trabajo. La memoria de trabajo de corto plazo puede durar segundos, minutos u horas y generalmente involucra al hipocampo. Los recuerdos a largo plazo, aquellos que nunca se olvidan, alteran la anatomía y el funcionamiento de las redes neuronales y duran indefinidamente. Sin embargo, para que esto suceda, deben atravesar el hipocampo para llegar a la corteza prefrontal. El hipocampo, una parte importante del sistema límbico, no almacena recuerdos, sino que los transforma de corto a largo plazo. No hay fronteras entre la memoria y el aprendizaje. De hecho, es una continuación del mismo proceso. Por esta razón, la pregunta sigue siendo: ¿por qué a veces nos esforzamos tanto por arreglar la información sin éxito? ¿Y por qué otra información, incluso sin esfuerzo, nunca se olvida? Responda honestamente, ¿recuerda dónde estaba el 11 de septiembre de 2001? Probablemente lo recuerdes en detalle, y eso es porque fue un evento impactante. La información realizada de la siguiente manera. Construcción de memorias. Memoria emocional. Memoria olfativa. Imágenes llamativas. Sistema límbico. Corteza prefrontal. Para explicar por qué no sucede lo mismo en otras situaciones, observe el ejemplo hipotético sobre la diferencia en el comportamiento de los estudiantes de secundaria y preparatoria. Los estudiantes de secundaria suelen hablar más en el aula y están más dispersos. Hay alumnos que incluso sienten sueño e incluso se quedan dormidos en el aula, por diversos motivos como falta de interés, cansancio, aburrimiento u otros motivos. El caso es que cualquier excusa es buena para faltar a clase. Estudia, por cierto, solo como último recurso y, si es posible, justo en el último minuto, antes de la prueba. Tal vez este sea el caso de su hijo hoy. Ahora consideremos al estudiante intensivo. De hecho, es más maduro y sabe lo que quiere, por lo que está más motivado a estudiar para conseguir su objetivo. Pero, la gran diferencia es que mientras el profesor de secundaria es percibido como un juez que puede condenar o liberar al estudiante a través de los puntajes de las pruebas. Tenga en cuenta que el profesor del curso es un gran aliado, que asume la misión de ayudar al alumno a ganar, ya sea en el ENEM o cualquier otra competencia de este tipo. Tenga en cuenta que es muy común que los estudiantes que siempre han obtenido buenas calificaciones no sean aprobados en concursos públicos o no aprueben el ENEM. Lo mismo ocurre con los médicos que no pasan el examen de residencia o los abogados que no pasan el examen de la barra. El estudiante es víctima de un sistema que ve la nota como un objetivo, y no como una consecuencia. Y para tomar notas, no necesitas estudiar todos los días, solo estudia antes del examen. Por cierto, esto es tan cierto que en noviembre algunos alumnos cerraron y ya no vienen a clase. ¿Es esto positivo para la inteligencia y la memoria a largo plazo? No. Curiosidad. En una clase con 9 estudiantes, una niña obtuvo 9 en la prueba, 2 niños obtuvieron 8 y los otros estudiantes fluctuaron entre 4 y 5 en la misma prueba. Una semana después la niña que obtuvo la calificación más alta obtuvo un 3 y el resto un 1. Si las reglas del juego fueran honestas, la calificación real debería ser la última. Hay que dejar de confundir asistir a clases con estudiar. Deja de confundir buen estudiante con estudiante que saca buenas calificaciones. Inteligencia. La inteligencia genética corresponde entre el 20 al 40% de la inteligencia, por lo tanto, la mayor parte corresponde entre el 60 al 80% es aprendida. Y la lectura es el mayor logro del ser humano, porque no es algo intuitivo, es cultural. La lectura es fundamental en el proceso de aprendizaje y uno de los aspectos con mayor potencial para el desarrollo de la inteligencia. La persona que dice que sabe lo que piensa pero no puede expresarlo con palabras, realmente no sabe lo que piensa. Mortimer J. Adler. El libro se ha convertido en el elemento más importante en el desarrollo de la inteligencia humana. Los genios de la humanidad eran conocidos por ser grandes lectores. Entonces, la pregunta es, ¿cómo incentivar a tu hijo a leer más y mejor?
Este método es práctico e interesante, y aplicado junto con otras metodologías enseñadas en la Academia Hijogenio hará que el proceso de aprendizaje de su hijo sea aún más eficiente. Las deficiencias de la habilidad innata pueden compensarse a través del trabajo duro persistente y la concentración. Se puede decir que el trabajo reemplaza al talento, mejor sin embargo, que crea talento. Santiago Ramón y Cajal. Solo hay dos maneras de vivir tu vida. Uno es como si nada fue un milagro. La otra es como que todo es. Albert Einstein. Los genios dejan pistas. Siempre hay un método detrás de lo que parece ser magia. Los genios no nacen preparados, se vuelven genios con mucha práctica. Dos formas de pensar. El modo difuso a menudo se deriva de pensamientos preliminares que se realizaron en modo enfocado. Inicialmente, los niños usan el modo enfocado para abordar algún tema nuevo o resolver un problema, utilizando las vías neuronales que ya conocen. Es decir, es como si intentaran descubrir algo parecido a algo que ya conocen. Sus pensamientos recorren los patrones ya conocidos y van encontrando hasta encontrar una solución. Sin embargo, cuando se necesitan pensamientos más elaborados, como abstracciones, por ejemplo, es probable que deban activar el modo difuso para llegar a la solución. Incluso tendrá que distanciarse del problema. En la última década, la neurociencia ha avanzado en la comprensión de las dos formas diferentes de pensar que alterna el cerebro, un estado de atención enfocada y un estado de reposo y más relajado. A continuación, aprenderá un poco sobre el modo enfocado y el modo difundido, que son muy importantes para el aprendizaje de su hijo. El modo difuso parece poder funcionar en silencio en segundo plano en algo en lo que no te estás activamente. El modo enfocado implica un enfoque más directo, racional y analítico para la resolución de problemas. Visión global. Cuando se relaja la atención y se permite que la mente divague, se activan diferentes áreas del cerebro. Las conclusiones de efecto Einstein. Una idea anterior, o su primer acercamiento al tratar de resolver un problema, impide que se encuentre una mejor idea o solución. La palabra alemana Einstein significa instalación. De hecho, hay un bloqueo a las nuevas formas de pensar sobre algo. Einstein significa quedarse atascado al tratar de resolver un problema o comprender un concepto como resultado de un enfoque inicial incorrecto. Vea el ejemplo donde los jugadores de ajedrez son víctimas de Einstein. Cuando se enfrentan a un nuevo desafío, realmente creen que están escaneando el tablero en busca de una solución diferente. Sin embargo, estudiar exhaustivo del movimiento de los ojos muestra que mantienen su enfoque en la solución original. No son solo tus ojos, sino que tu propia mente no puede retroceder lo suficiente para ver un nuevo enfoque del problema. Pruébalo ahora. La próxima vez que note que su hijo está haciendo una tarea o actividad difícil, trate de ayudarlo a resolverlo en unos minutos. Si se atasca, dígale que pase a otro problema. Su modo difuso puede seguir trabajando en el problema más difícil en segundo plano. Cuando regrese más tarde para el problema más difícil, a menudo se sorprenderá gratamente del progreso que ha logrado. Esto también sucede cuando decide salir a caminar, dormir la siesta o ir al gimnasio. La clave es hacer otra cosa hasta que tu cerebro esté libre de pensamientos conscientes sobre el problema. Alterna tu atención con otras cosas que también necesites hacer e intercala un poco de tiempo para el ocio y el descanso. Tenga en cuenta que, cuando distraer la mente, de repente la solución es aparecer. Varios escritores famosos, como Jane Austen, Charles Dickens y Carl Sandburg, encontraron inspiración en sus frecuentes y largos paseos. Cuando dejas de pensar en el problema, se activa el modo difuso y puedes, desde una perspectiva global, comenzar a formar conexiones en busca de la solución que necesitas. El sueño es probablemente el factor individual más efectivo e importante para permitir que su modo difuso aborde un problema difícil. Pero no vea su modo difuso como una forma adormilada y perezosa de abordar un problema. No es eso.
A medida que pasan los días de la semana, se distribuye la práctica que conduce al resultado deseado. Tu cerebro necesita tiempo para descansar entre una práctica y otra y así, se desarrolla cada vez mejor. ¿Por qué se puso blanco? El blanco es una especie de shock bajo presión. Las personas están motivadas para dar lo mejor de sí bajo estrés, pero los entornos estresantes a menudo pueden conducir al peor desempeño posible. Sin embargo, el rendimiento de choque también puede ocurrir en situaciones de bajo estrés. El estrés bloquea el acceso a los recuerdos en la corteza prefrontal debido a la producción de una hormona llamada cortisol, también conocida como la hormona del estrés. La preocupación es una de las principales culpables del bajo rendimiento en exámenes y pruebas o incluso del miedo a hacer mal la actividad propuesta. En un estudio reciente de imágenes de resonancia magnética funcional, los voluntarios respondieron preguntas de resta frente a una audiencia. En consecuencia, hubo un aumento del ritmo cardíaco, manos sudorosas y sentimientos de ansiedad y estrés. Conclusión: se activó el sistema límbico con sus mecanismos de lucha o huida y respuesta natural al estrés, lo que provocó un bloqueo mental. En la práctica, con menos flujo de sangre a las regiones conscientes de la corteza prefrontal, el pensamiento racional queda ahogado por la reacción instintiva, y esto dificulta el acceso a los recuerdos a largo plazo. Escribir puede salvar a su hijo. En la Universidad de Stanford se llevó a cabo un experimento en el que se analizaron dos grupos similares de estudiantes. Ambos esperaron 10 minutos antes de una prueba. El grupo A recibió instrucciones de escribir sobre sus miedos, y el grupo B solo tuvo que esperar para comenzar la prueba. Esta sencilla intervención permitió que el grupo A, que escribía, obtuviera un 15% de mejores resultados que el grupo B. Conclusión: escribir acerca de sus preocupaciones antes de una prueba o una presentación permite un rendimiento superior. Meditación. La ciencia ha demostrado que la meditación puede tener un efecto beneficioso al evitar que la atención sea capturada por eventos inesperados o estresantes. Y, sorprendentemente, solo 10 minutos de práctica antes de un examen marcan la diferencia. 12 consejos para aumentar el rendimiento de tu hijo. 1. Ayúdalo a reafirmar tu autoestima, dile especialmente tus habilidades. 2. Pasar 5 minutos antes de un examen mapeando sus complejidades para darte cuenta cómo esta prueba no te va a definir. 3. Orientarlo a escribir acerca de sus preocupaciones antes de los exámenes. 4. Hazle meditar y lleva a tu cerebro a lejos del estrés. 5. Piense diferente, destaca tus puntos fuertes. 6. Reinterpreta tus reacciones, piensa, por ejemplo, que el corazón también late más rápido cuando encuentras a tu amor, y convierte tu cuerpo a tu favor. 7. Pausa el susto, alejarse del problema que hizo que el blanco encontrara la solución adecuada, y el momento, ajá. 8. Reeducar las preocupaciones y evita los estereotipos. 9. El efecto Obama, ejemplos de personas que han superado estereotipos común. 10. Externaliza tu carga cognitiva. Escriba las etapas intermedias para resolver el problema y deje que su cerebro trabaje en etapas, modo difuso. 11. Ayúdalo a organizar su conocimiento antes de una prueba importante. 12. Practica en diferentes ambientes y, sobre todo, bajo estrés moderado.